Bueno, buen día a nuestros hermanos, gracias por estar aquí, gracias por llevar este estudio y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver el nacimiento de Jesús de Nazaret. Nacimiento de Jesús de Nazaret. Dice aquí el encabezado: en el momento establecido Dios envió a su Hijo a la tierra, nacido de una virgen llamada María, como el Rey especial de Israel y el Salvador que había prometido por siglos. Vamos a mirar este acontecimiento y vamos a abrir Mateo capítulo 1, verso del 1 al 2, pero vamos a orar primeramente. Señor, gracias por este estudio, te pido por los estudiantes, gracias por su ánimo de estudiar y el deseo de crecer. Permíteles a ellos cada día atesorar tu palabra, Señor, y ver cómo se cumple, Señor, para que podamos estar confiadamente a lo que tú prometes, a lo que tú nos enseñas a través de ella. Te pido sabiduría e inteligencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice acá que vamos a ir a Mateo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y esto se estaba cumpliendo, que iba a ser, y también se le había prometido, Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente de una mujer iban a ser, ¿quién? El Mesías, el Salvador, ¿sí? Que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y está también en Salmo 130, versículo 8, donde iban a ser el Mesías que iba a salvarnos de nuestros pecados. Es impresionante cómo se va cumpliendo. Pero miremos a cabalidad y en detalle cada uno de estos acontecimientos. Dice, miremos Mateo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y hará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué acontecimiento? En la cultura judía es diferente como nosotros. La cultura judía, ellos realizaban, los padres eran los que casaban los hijos, ¿sí? Veían que sus hijos se gustaban y hacían un contrato que se llamaba ketubah. Este contrato era precioso porque ellos no podían tener ningún acercamiento solamente hasta el día de la boda. Él le mandaba presentes, pero no tenía ningún contacto, ninguno. Y solamente hasta el día de la boda él invitaba a sus amigos y hacían una fiesta, con címbalos, bueno, llevaba y recogía la novia de la casa de su suegro y la llevaba a su casa y hacían un banquete y hacían una fiesta especial, una boda. Así se celebraba. Pero, ¿qué pasó? José dijo, ya estaban desposados, pero no tenía ningún acercamiento y la quiso dejar secretamente.
Pero el ángel le dijo, no, no la deje, porque lo que está engendrado en ella es el Espíritu de Dios. Y nacerá un hijo, nacerá el Mesías, ¿sí? Jesús, le dará poner por nombre Jesús, que él salvará al pueblo de sus pecados. Y él obedeció lo que el ángel le dijo y recibió a su mujer. Algo que uno puede ver en este versículo, también en el versículo 25, que él no la tocó solamente hasta después de que nació Jesús. Y bueno, miramos a través de la palabra de Dios que Jesucristo tuvo más hermanos, ¿sí? Y hermanas, alrededor más o menos tuvo 6 hermanos como mínimo, porque tuvo sus 4 hermanos varones y también tuvo sus 2 hermanas, parece dice que tuvo alrededor de 6 hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Dice, bueno, y miramos a continuación, ¿sí? En Lucas capítulo 8, perdón, capítulo 2 del 1 al 7. Jesucristo, recordemos en el versículo 21 que él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y miremos esto en detalle en el capítulo 2 de Lucas del 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estoy leyendo esto y me estoy imaginando toda esta escena donde ellos no tienen un lugar, ¿sí? No tienen un lugar propio, digámoslo así, pero ellos iban para ese censo, ¿sí? Y su esposa María estaba embarazada y no se halló para ellos el mesón. Era un lugar, bueno, donde todo el mundo tenía que ser censado y habían muchos lugares, pero me imagino que todo eso estaba lleno, no había dónde, todo estaba lleno. Pero en esta escena dice que encontró un pesebre donde habían animalitos, donde habían, bueno, muchas cosas, pero qué tremendo. Me pongo a pensar que el Hijo del Dios viviente, el dueño del cielo, de la tierra y todo lo que existe, no tenía un lugar, no había un lugar para él. Qué tremendo, no había un lugar para el Señor Dios Todopoderoso. Y dice acá que en este versículo que todo estaba profetizado. Recordemos que en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, a ti saldrá el que será Señor, el Señor de Israel, el Señor. Y es precioso porque es pequeña, Belén, un lugar pequeño, ¿sí? La Biblia enseña que era un lugar de pastores. Recordemos que la palabra Belén significa casa de pan, pero era un lugar de pastores donde los pastores cuidaban o alimentaban las ovejas para los sacrificios, ¿sí? Preparaban todas esas ovejitas para el sacrificio, cuidaban, eran pastores, había pastores en esta región. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 2 del 8 al 14. Sígame en la lectura. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían muchos pastores y muchos de ellos se acostaban en la entrada donde guardaban sus ovejas
y ellos mismos eran la puerta. Y ellos tenían que guardar las ovejas, proteger las ovejas de cualquier lobo rapaz o de cualquier ladrón. ¿Sí? Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí se les aparece básicamente la misma gloria de Dios, sí, para darles esta noticia. Mire lo que dice en el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí ellos estaban temerosos de ver este gran resplandor, de ver estos ángeles. Ellos no sabían qué estaba sucediendo, pero los ángeles les dan la noticia, esta buena noticia, que había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Dice verso 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Yo me imagino esta noticia que sea, primero que todo, una noticia de gran gozo. Y algún paréntesis, ¿cómo ves la noticia de Dios? ¿Como un gran gozo? Para muchos que viven felices en su pecado y viven lejos de Dios, aún conociendo de la palabra de Dios, para ellos la palabra de Dios es sal, escozor, como el que cae sal en una herida y no quieren escuchar, cierran sus oídos a la palabra de Dios. Pero para nosotros es noticias de gran gozo. Gran gozo, ¿por qué? Porque Él salvará al mundo de sus pecados, como lo veíamos en el versículo de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 18 hasta el 25, en el versículo 21. Eso será de gran gozo para nosotros porque podemos ser salvados de nuestros pecados. El Mesías prometió que iba a libertar al pueblo de la condenación, iba a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Y eso debe producir gozo. Dice aquí, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos estaban hablando que había nacido el Salvador, que ya había nacido, que lo iban a encontrar acostado en un pesebre envuelto con pañales. Envuelto con pañales. Y dice que en ese momento, en el 14, la gloria del Señor, y ellos decían, dice en el verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, uy, ¿se imagina? Huestes celestiales, millares alabando a Dios, un gran coro alabando a Dios, alabando a Dios por esta noticia que se daba al mundo, que había nacido el Salvador, que había nacido el Salvador. Dice, gloria a Dios en las alturas, de ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Estos versículos se usan mucho para el tiempo de Navidad. Y bueno, para el tiempo de Navidad muchas veces estamos enfocados en el regalo, otros no, que en el paseo, otros no, que en la fiesta, otros no, que bueno, y muchas cosas, pero se olvida algo muy importante y es el dador del regalo. Cuando recibimos un regalo, queremos destapar ese regalo para mirar qué hay y nos ponemos muchas veces contentos por el regalo, pero no nos ponemos contentos por el dador del regalo. ¿Qué nos dio y qué alegría? Que no nunca nos desenfoquemos de esto, porque en la Navidad se puede perder el propósito principal del nacimiento del Mesías. Sabemos que no es la fecha que Él nació. Muchos utilizan esa fecha y bueno, nosotros celebramos ese nacimiento, aunque no fue ese día, celebramos y aprovechamos estos momentos para compartir a otros del Salvador, para que conozcan del Mesías. Y me fascina mucho esa época para compartir de mi Salvador y mi Señor. Pero, ¿cómo se debe hacer? Con gozo.
Es una noticia que nosotros damos con gozo. Y dice acá que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¿Qué significa esto? El hombre no tenía paces, tenía ausencia de paz porque no había hecho la paz con Dios. El ser humano no puede tener paz, la paz de Dios, porque no tiene paz con Dios. Y Jesucristo es el príncipe de paz. Recordemos que será llamado su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Y es algo que no puede ver, Él es el príncipe de paz, enseñado en Isaías capítulo 9. Él es el príncipe de paz en nuestras vidas. Quiero que vayamos allá, porque no quiero equivocarme en este versículo. Isaías, tenemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. No se me puede olvidar esto. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el Mesías prometido por el Padre. Y por eso, bueno, en la cultura griega, en griego es Cristo, equivale a la palabra Mesías ungido. ¿Sí? En griego es Cristo. ¿Sí? Salvador, Señor. ¿Sí? Eso es en griego, Cristo. Pero en hebreo es Mesías, que significa el ungido. El ungido de Dios venía a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Dice, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios dando buena voluntad para con los hombres, dándonos a su Hijo Jesucristo, su Hijo, para que podamos tener paz con Dios. Estábamos en conflicto con Dios, ¿por qué? Por nuestro pecado. Pero Él vino a quitar el pecado, a llevar el pecado, para que el Padre y yo podamos tener comunión, tú y yo con el Padre a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Sí, Él nos reconcilió para que tú y yo podamos tener esa comunión eterna con Él. Eterna. Su sacrificio fue para que nosotros podamos tener comunión eterna con el Padre. Me emociona mucho hablar de este tema, porque se cumplen las palabras del Señor. Se cumplió del Antiguo Testamento, se da cumplimiento ahí en estas profecías. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora en el tiempo de la gracia, se promete su segunda venida, el rapto de la iglesia, que lo veremos más adelante. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Te pido que bendigas tu iglesia, ayúdalos. Padre, aquellos que están tomando este estudio se animen a atesorarlo para enseñarlo a otros. Que no se guarden lo que aprenden, sino que puedan comunicarlo a otros, que Cristo es Señor, que Él es Salvador, que es Mesías a nuestra vida, para perdonar nuestros pecados y para que otros conozcan de ti y también puedan recibir esa gracia y ese perdón y esa misericordia, que es a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, que puedan tener un buen tiempo de oración, de estudio en la palabra de Dios para comunicar a otros, para cumplir así la gran comisión. Dios los bendiga, que pasen una buena noche.